Jesucristo enseñaba de manera muy práctica. Era muy práctico, me encanta. Generalmente enseñaba sentado en la barca, en el templo o igual en la hierba verde. La fuente de inspiración del ministerio del maestro es Cristo. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, según Isaías 55:4. El Señor nos los dio a Él como maestro. Si alguien, hermano, quiere ser un buen maestro, mírelo a Jesús. ¿Cómo enseñaba Jesús? A mí me encantaba la enseñanza de mi pastor, hermano. No me cansaba de escuchar a este hombre. Y yo le decía, pastor, ¿cómo le hace usted para mantener la atención de todos los participantes? Me dijo, mira, cuando tú le hablas al pueblo como Jesús habló por parábolas, es la forma más práctica de enseñar y de predicar. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es un hecho de la vida real. Y la gente, según su condición social, intelectual o económica, se relaciona con determinados aspectos de la vida. Entonces, trátales con el aspecto que ellos están íntimamente relacionados. Y una vez el director del instituto dijo, mira, para que tú puedas llegar a todas las clases sociales y a todas las profesiones, tú no te tienes que cansar de leer. El predicador tiene que aprender a leer y a leer. Yo le dije, pastor, yo sí sé leer. No, una cosa es que tú revises un texto, otra cosa es que tú te concentres en lo que estás haciendo, para que tome sentido lo que tú estás leyendo y lo entiendas. Entonces me dijo, si tú vas a hablar con un odontólogo, él te va a entender mejor cuando tú le hablas de las caries, de los nervios infectados, del sarro, de los tratamientos de conducto, de la endodoncia. Yo soy odontólogo, pero he tenido que aprender por dónde comienza la caries. Y si sabía, hermano, usted que la caries comienza por los pequeños residuos que se quedan ahí incrustados en los espacios entre los dientes, entre las muelas. Ahí comienza la caries. Y le dije, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con la caries? Que así comienza el pecado. Tú lo dejas ahí, que disimuladamente esté ahí. Tú no te hacías los dientes, él se queda y va haciéndote daño, destruye el malte y se va al diente, a la pulpa, y te destruye. Hasta que llega al nervio y tienes un dolor de muela. Entonces, así mismo es el pecado. Y yo me puse a analizar, no, tiene razón. Entonces, cuando yo converso con alguien, le pregunto, ¿y a qué se dedica usted? Yo soy abogado. Tengo que hablar de la mentira entonces. Perdónenme los abogados. Porque una de las filosofías del abogado es, a ver, cuéntame la verdad para fabricarte la mentira. Va y le dice, a ver, ¿cómo te trató tu esposo? Sí, es que me dijo así, me empujó. Pongámosle que te casi te mata. Vamos a la parte de los economistas. Eso le cuentan el centavo, ahorran el centavo. La mayoría de los economistas son tacaños. Perdónenme los economistas. Ellos ahorran todo, ven lo mínimo. Es que para eso estudiaron, pues. Mi esposa y mis hijos son administradores de empresas, los tres. Y yo tengo que tratar siempre con ellos con ejemplos de lo que es la administración. Son excelentes. Mi esposa fue jefe regional de la super de compañías en el área de bienes. Mi hijo pasó por la administración de la Universidad de las Artes. Son gente muy inteligente que tengo que saber cómo les hablo. Y si estoy hablando con un abogado y yo estoy diciendo algo incorrecto, me va a sacar el artículo del Código Civil y del Código Integral Penal. Entonces tengo que conocer. El evangélico, el siervo del Señor, el maestro debe tener conocimiento profundo de la mayoría de las cosas de la vida. A veces los evangelistas nuestros solamente se encargan de mandar a la gente al infierno.
Aleluya. Okay. Tienes que aprender mucho más allá que eso. Generalmente enseñaba sentado en la barca. Jesús estaba enseñando en la barca. Estaba en el templo o en la hierba verde. Le daba igual a mi maestro. Porque el maestro se acomodaba a cualquier circunstancia. La fuente de inspiración del ministerio del maestro es Cristo. Ahí tenemos que aprender. Todo maestro, mírelo a Jesucristo primero, cómo es que le enseñaba y qué enseñaba. Y dice la Escritura, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones, Isaías 55:4. Lo puede revisar en casa. Este texto define a Jesús en una faceta de su ministerio más fuerte, la de maestro. ¿Qué era lo que más hacía, hermano, Jesucristo mientras que estuvo acá? Enseñaba y enseñaba y enseñaba. ¿Y con qué lo matizaba? Con los milagros que dejaba con la boca abierta a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Porque el maestro tiene que hablar con autoridad. Primero con conocimiento de causa y segundo, en la parte espiritual debe de ver en sus manos poder de Dios. Muy bien. La de maestro, gran parte de su ministerio está encaminado a enseñarnos los principios del reino de Dios. 5 distintas palabras se utilizan en el idioma griego para designar al maestro. Va a ver. Ahí usted ve en el primer recuadro, palabra griega, en el segundo, traducción, y en el tercero, el texto. Puede tomarle la foto porque lo revisa en casa. Porque, hermanos, usted va a notar que hay 57 veces que se repite maestro en los siguientes textos. La traducción es maestro, didaskalos en griego. Luego hay otra palabra griega que se empleaba como rabí, 15 veces. Una de esas lo utilizó Nicodemo, rabí, ¿no es cierto? Muy bien. Eso está en los siguientes textos: Mateo 23:7, Marcos 9:5 y Juan 1:38. Luego, hermano, hay 5 veces. La palabra se dice epistata. La traducción de eso es comandante, maestro. Comandante, así. Alguien que tenía ese don de mando, de conducción, de liderazgo. Porque el maestro es un líder, Es un líder. Y son tan importantes los benditos maestros en las congregaciones. Cuando estos se preparan, hermano, esa iglesia es poderosa porque sabe de la palabra. No solamente sabe gritar y mandar a la gente al infierno, sabe de la palabra. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí está. Este se llama comandante maestro. Cuando nosotros mandamos a nuestros niños a la escuela y los maestros llevan a los niños a, qué sé yo, a parques, a museos, ¿quién es el líder ahí? El maestro. Y los niños van detrás de su maestro. Y el maestro dice, no, por aquí no, tú vas conmigo. Y ahí van llevando 30, 40 niños y el maestro. Es que es un líder. Si tenemos aquí a un maestro así, todo ñañolelo, no va para ninguna parte. Ok. Catequetes, 3 veces, que significa preceptor, guía, maestro. Ahí están los versículos, vaya y revíselo. Paideutes, una vez, que significa guía, maestro, instructor. O sea, estas palabras, hermano, lo que está diciendo es que estas palabras que usted ve ahí son utilizadas en los diferentes libros. Y como ahora los maestros en las escuelas tienen diferentes títulos, ¿no? El máster. ¿Cómo? El PhD. ¿Qué otro más? El licenciado. El magister. Magister en inglés, ¿no? Sí. El teacher. La miss. Y ahí las viejitas se dicen, la miss, ay, la miss. Bueno, bien. Entonces, guía maestro. Eso es utilizado, hermano, en las traducciones, esas palabras en griego. Pero lo que usted va a notar es, hermano, que como denominador común, él es maestro. Mire usted, maestro, mi maestro, comandante maestro, preceptor, guía maestro, instructor.
Todas estas palabritas las utilizan en las Sagradas Escrituras. Es decir, Jesucristo un maestro en toda la extensión de la palabra. El bendito maestro de escuela dominical tiene que preparar bien su clase, no venirla a leer en el momento de dar la clase. No sirve. Tiene que prepararla en su clase, pero tiene que ponerle amor, pasión a eso. ¿Y sabe qué es lo más importante del maestro? Que el maestro aprende a preparar su clase. En el momento que la prepara, tiene que aprender o aprender. ¿Por qué? Porque tiene que investigar para poder enseñar con propiedad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me avisa nomás mi hermano Iván cuando yo me tengo que ir, ¿no? Yo me voy encantado, ya. Ok. Ahí está, maestro. Una definición. Vamos a ver, hermanos, lo que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Consiste en el Antiguo Testamento el término maestro, que puede referirse a menudo a un artesano, experto en su especialidad. Ahí están los ejemplos de la construcción del tabernáculo, Éxodo 36:4 y 2 de Crónicas 2:7. Maestros, gente hábil en la madera, en los metales, etcétera, etcétera. En las sinagogas, en el Nuevo Testamento implica un instructor. Mucho ojo. En el Antiguo Testamento se refería a alguien que tenía habilidades. Pero en el Nuevo Testamento ya toma otra forma. En la sinagoga los maestros eran frecuentemente escribas o doctores de la ley. A la edad de ¿cuántos años tenía Jesús cuando estaba discutiendo con los doctores de la ley? 12 años. 12 años y Jesús ya era un maestro. Porque en el momento que él, cuando hablaba de la discusión, era de los diálogos y de las exposiciones que tenían los escribas y los fariseos, que eran la mayoría de ellos doctores de la ley. Muy bien. Maestro, didascalos, se refiere a aquellos cristianos que tienen la habilidad de pasar entendimiento del reino de Dios a otros. Oh, qué importante los maestros. ¿Cuántos son maestros acá? Levante su manito los maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí? ¿Ni uno? ¿Uno? ¿No hay más maestros? ¿Dos? ¿No hay más maestros? ¿Tres? Perdón que le cuente a uno, pero es que aparecen así como lluvia en el verano. 1, 2, 3. ¿Nadie le interesa enseñar aquí? Tiene que aprender. Hermano Iván, ¿sabe cuál es el problema de las congregaciones? Que quieren que les llamen maestros a los que nunca han estudiado. ¿Y por qué no lo ponen al hermano de maestro? Pues si ese bendito nunca viene a la enseñanza, ¿qué va a enseñar? Tiene que venir. Nosotros en la congregación, hermano Iván me había pedido que explique algo de mi experiencia. Sí, hermano, yo me he dedicado a formar. El Camino es una iglesia que nació de un grupo familiar a donde todos he tenido que enseñarles. La mayoría de los que están ahí son maestros nacidos de mis lomos, músicos nacidos de mis lomos, evangelistas nacidos de mis lomos, y los pastores son nacidos de mis lomos. ¿Pero por qué? Porque un día le dije: usted viene a la clase para aprender a predicar, y si no, ni sueñe estar allá arriba. No quiero que hable disparates allá arriba. ¿Ya? Entonces lo sentamos, y alguien una vez llegó por ahí con cierta experiencia de otra congregación. Me dijo: no, pastor, es que yo vengo con esta experiencia, este es mi antecedente. Le digo: sí, hermano, pero usted tiene que venir a la clase. ¿Tengo que venir a la clase? Sí, señor. Igual él quería que lo inviten a predicar. No, señor. Y un día uno de mis hijos me dice: papá, ¿por qué no le damos la oportunidad para escucharlo? Para escucharlo. Fue un desbarajuste. Le dije: no lo escuchamos más, que venga a la clase. Vino a la clase, pero el hombre no, sí, a mí no me van a enseñar porque yo ya vengo con tantos años de cristiano y yo vengo haciendo esto, lo otro. ¿Sabes que no les gusta aprender? Y le pregunto a las hermanas aquí: ¿usted dejaría cocinando la sopa a su hija que no sabe ni prender la cocina? No, ¿verdad? Pobrecita, se mata ahí la chica.
que no saben ni prender la cocina. O sea, primero yo tengo que enseñarle para que pueda aprender la cocina. Y cómo se pela una papa para no desperdiciar, porque de repente coge mal el cuchillo para pelar la papa y va a la mitad de la papa a la basura. ¿No es cierto? Tengo que enseñarle. Así mismo es acá, hermano. Primero usted tiene que aprender. ¿Sí están dispuestos a aprender? Denle un aplauso, Señor, a los que no les gusta aprender. Solitos declaran su verdad. Miren, ok. Ok. El maestro dice. Esto debe tener habilidad, hermano. El don de parte de Dios. Olvídese eso de que la letra mata. Tiene que aprender. Pastor, pero eso dice la Biblia. Sí, pero no está hablando de aprender, sino de los que solamente son letras. Ok, el maestro equipa al pueblo de Dios para que pongan las escrituras en práctica, impartan entendimiento práctico. Tienen la unción para exponer de una manera accesible, fresca, libre y hace edificante un tema bíblico que transforma y restaura vidas. Hermano, el ministerio de la enseñanza es importantísimo. Iglesia que no hace uso de ese ministerio está perdiendo un gran espacio. ¿Cuántos ministerios son? 5. Pero sucede que ahora todos quieren ser apóstoles, ninguno quiere ser alumno. Conozco un pastor, un caballero, que la esposa dice que ella es apóstol. ¿Cómo sería la mujer apóstol? Apóstola, ¿cómo es? No sé. Mujer apóstol, ya, mujer apóstol. Dice él, ¿no? Y como él es esposo de la pastora apóstol, entonces él también es apóstol. Y yo le pregunté, ¿y usted qué sabe hacer? Nada. Yo le ayudo a mi esposa. Y yo ya he visto que la esposa no sabe hacer nada. Entonces, eso es como el payaso, ¿no? Yo tengo que trabajar en nada. ¿Y usted? Yo le ayudo a él en nada. Tiene la unción para exponer de una manera accesible, fresca y libre. Y hace edificante un tema bíblico. Tiene que ser edificante, pues. Es que el maestro escudriña. Se va al griego, se va al hebreo, va buscando la parte geográfica, la parte histórica, la parte cultural. Para no hablar todo literal, porque hay cosas que no se pueden hablar de manera literal. Hace edificante un tema bíblico y que transforma vida y restaura vidas. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? De ahí. ¿Alguna pregunta, mi hermano? ¿No? Ya, no hay preguntas. No existe lugar para interpretaciones privadas o personales, definitivamente. La Biblia, hermano, en términos generales se interpreta a sí mismo. Aquí no es que yo pienso, yo creo, a lo mejor puede ser quizás. No. Yo como maestro de la palabra le puedo decir, nada es que yo pienso. Así dice, porque el maestro tiene que ser objetivo. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los chismosos. No, cochinos chismosos. No pueden ser bienaventurados. Entonces, porque ya está hablando en contra de la paz, pues, ¿no? Porque el chismoso altera la paz. Aquí no hay chismoso, gracias a Dios, ¿no? Todavía no vienen, más luego vienen. Mire, entonces, ¿qué pasa? En el momento que nosotros hacemos uso de la palabra de manera objetiva, lo objetivo de Jesús, me encanta el objetivo de Jesús. Se está hundiendo el barco. Él está cansado, está durmiendo. Y vienen desesperados los discípulos. Uno de ellos, levántate, no tienes. Cuidado que perecemos. ¿Qué fue lo práctico? Jesús se quitó la ropa, se echó al mar, nadó, gritó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Simplemente le ordenó al viento: calla, enmudece. Punto.
Cero argumento. Objetivo. A mí me encantan los predicadores objetivos. El maestro objetivo. Se terminó el agua, el vino y se pone, bueno, llenen ahí la tinaja. Objetivo. Ya llévense la maestresala, punto. Cuando yo estaba ahí estaba convertido el agua en vino, nada más. Nosotros somos los teatreros a veces. Hacemos un espectáculo, hermano. Nos quedamos sin voz, nos tiramos al piso, echamos espuma por la boca y no pasa nada. Pero la cosa es más sencilla, ¿no? Calla, enmudece, punto. Está el muchacho lunático ahí, que le tiraba a veces en el fuego, otra vez en el agua. Y le vienen y le reclaman a Jesús. Mire, hemos traído a nuestro hijo que tiene este problema y no lo han podido solucionar. ¿Qué es lo que pasa? Avergonzados los discípulos se hicieron a un lado. Viene Jesús y le pregunta, ¿y desde cuándo le pasa esto? Vamos a ser objetivos. ¿Y desde cuándo le pasa esto? Desde pequeña, Señor. ¿Y qué es lo que le hace? Una vez se le mete en el agua, otra vez se le mete en el fuego. Ah, ya. Viene Jesús y lo reprendió. El demonio no, él se resistía a salir de ahí, pero igual tenía que obedecer la voz de Jesús. Hace un espectáculo con el muchacho, lo tira al piso, echa espuma, y la gente pensó que se murió. Pero Jesús estaba tranquilo ahí. No dijo, llamen al 911, yo en el hospital del Guamo, nada que ver. Él sabía que ya estaba sano, ya era libre. Me encanta el objetivo que es Jesús. Práctico. Hermano, la labor ministerial de este su servidor se maneja de manera práctica y objetiva. ¿Para qué tanta historia? Vamos a remontarnos a Huáscara, Tupayupanqui ya. ¿Para qué? Ya se murieron, hermano. Ni los huesos están, creo. Entonces, acá no existe lugar para interpretaciones privadas o personales de las Escrituras, ni para tomar actitudes desafiantes o de superioridad, mucho menos, para causar divisiones y controversias, sino su fin es edificar la iglesia. Edificar la iglesia. El maestro Didascalos aparece en la iglesia de Antioquía junto a los profetas, que los profetas deben de estar, los benditos profetas deben de estar. Porque esa es la voz de Dios, pues hermano. No que le aumentamos a la escritura, sino que Dios es tan oportuno, tan sabio, que ¡brum!, la manda en el momento propicio. ¿Ya? Entonces, dice que estaban junto a los profetas. Ahí está, hermano, el maestro junto a los profetas. Y Pablo, en las postrimerías de su ministerio, afirma haber sido constituido como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ahí están los versículos para que revise en casa. Afirmando 2 veces en ese orden, predicador, apóstol y maestro. Al hablar del orden en que se edifica una iglesia. ¿Cuál es el orden en que se edifica una iglesia? ¿Ah? ¿Cuál es el orden? Predicador, apóstol y maestro. Es la forma práctica de edificar una iglesia. Si queremos abrir un nuevo punto de predicación de acá, vaya y predique. Haga la labor de apostolado. Es el enviado. Y una vez que tiene a la gente ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enseñarle. Por eso es que Pablo lo resume de esa manera, de predicador, apóstol y maestro. Cuando ya estaba establecida la iglesia, lo que hacía Pablo era dejar a alguien ahí. Y se iba a abrir otro punto. Cuando yo entendí esta parte, hermanos, salíamos a predicar a las esquinas, a los barrios, íbamos a la penitenciaría. ¿Por dónde es que no andábamos? En los buses. ¿Y qué pasaba, hermano? Predicamos y la gente, ¿y dónde es la iglesia? En tal lugar. Llegaba la gente. Ahora, ¿qué había que hacer? Un trabajo de apostolado y de maestro. Había que enseñarle. ¿Cómo se planta una iglesia? De esa manera. Necesitamos los predicadores. Los predicadores son a la vez, dijimos antes, maestros. Maestros que usan la pedagogía para poder captar la atención
y poder transmitir conocimiento. En las técnicas, hermanos, de hablar en público, todo expositor tiene entre 3 y 5 minutos para captar la atención de su auditorio. Entre 3 y 5 minutos. Si usted no cautiva a su auditorio entre 3 y 5 minutos, la gente se cansa, se aburre, le da sueño, va y viene del baño, mira el reloj y no sabe a qué hora se termina. ¿Sí se ha dado cuenta? Sí. Eso es en la práctica. Esos maestros chapadas a la antigua que teníamos antes en los colegios. Ese bendito profesor que cogía un libro viejo todo espaturrado y ahora sí, bla, 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 y uno que se quedaba y ya le dolía el dedo, hermano, y profesor, ¿qué fue lo que dijo? Ya te quedaste. ¡Qué barbaridad! Horrorosos esos maestros chapados a la antigua, sin pedagogía. No es lo mismo un maestro que usa la pedagogía, que sabe expresarse, que quiere llegar a todos. No faltará alguien que se duerma como yo, dos he visto que tengo que ir a despertarlos. Pero dígale al hermano que se está durmiendo, oye, va a venir el predicador a despertarte, despiértate primero tú solito. Sí, esos maestros chapados a la antigua, ¿no? No, el maestro acá tiene que aprender a captar la atención de su auditorio, de sus estudiantes, ¿ok? Así mismo el predicador. Oiga, predicador que grita todo el mensaje, yo salgo. Porque cuando usted grita, usted mismo se ensordece. Póngase a gritar a cada rato y va a ver. Termina con los tímpanos hinchados. Mejor vamos haciéndonos entender. ¿De acuerdo? Algo sacaron el otro día, algo muy interesante en el Facebook, de las tantas porquerías que sacan ahí, había un interesante. Que decía, ¿usted cree que su niño le pone atención cuando lo grita? No, se asusta, pero no le pone atención. Le coge terror y hará las cosas por el terror, mas no porque realmente las quiere hacer. Yo a mi papá no lo entendía, y hay muchos papás todavía así. Cuando yo te hablo, mírame a los ojos. Y cuando yo lo miraba a los ojos, bájame la mirada. ¿Qué mismo lo que quiere este tipo? Yo decía en mi interior. Vamos adelante. Yo lo que tenía era temor que saque el garrote y me maltrate. Pero a uno lo embrutece eso. Lo ideal, hermano, que yo soy consejero familiar, lo ideal para todos es que tengamos un diálogo ameno. Si hay que aclarar algo, aclarémoslo, pero no metamos miedo a los demás, pues, para que desarrolle su capacidad, su inteligencia. Que me hable con la paz que yo requiero escucharlo. Continuemos que se va el tiempo, ¿ah? Función magisterial. La función magisterial es un liderazgo para crecimiento. Hacer que la gente permanezca, traer el señorío de Cristo a sus vidas. Gloria a Dios. Enseñaban a las multitudes, se les llamó cristianos. Que usted sea uno de esos maestros, hermano, que le diga, ábrele la puerta que ahí viene el hermano, ese nos viene a enseñar. Pero en muchos casos, y ciérrale la puerta que viene ese hermanito, ya, ciérrale la puerta. Ni me lo deje entrar, dile que no estoy. ¿Pero por qué, hermano? ¿Porque somos más aburridos? Tiene, hermano, que saber enseñar. Un corazón abierto a la enseñanza. Apolo fue enseñado por Priscila y por Aquila. Yo tuve excelentes maestros en mi formación teológica. Por ahí había 1 o 2 aburridos, hermano, pero de cada 10, 8 eran buenos. Y hasta ahora los recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño. Y trato por ahí de emular a uno de ellos. Muy práctico, sencillo, al grano. Sin mucha vuelta. Esto es al pan, pan, vino, vino. Punto. ¿Ya?
Entonces, hermano, aquí dice: Apolo fue enseñado por Priscila y Aquila. Ahí está el texto bíblico para que lo revise en casa. Si nos ponemos a abrir la Biblia aquí, hermano, va a salir otro tema y otro tema y otro tema, y no vamos a concluir nunca. Estoy acostumbrado a decirle a alguien: cambie la lámina, maestro. Y ese soy yo mismo ahora. Cada uno tiene la manera de ejercer el don de enseñanza. Pues la gracia es multiforme, indudablemente. Es vituperable el nombre de Jesús cuando lo hacemos mal. Si Dios nos da el mensaje, somos fuente sin agua. Y la palabra humana no alcanza para entretener a las multitudes. La plenitud del mensaje está centrada en la palabra. Hermano, siempre su predicación debe de ser expuesta a través de la palabra. Es la palabra que tiene que estar ahí. No es el pensamiento de Mahatma Gandhi, ni de Buda, ni ¿cómo que es? Ni Mahoma. Es la palabra la que tiene que ser expresada por nosotros. Ya me tengo que ir, pastor, ya me tengo que ir. Ya, yo me voy nomás. Ya, ok. Y dice: la plenitud del mensaje está centrada en la palabra. Es un ministerio cuyo objetivo principal es destapar, literalmente, el oído al pueblo por medio de la enseñanza, desatando en los cristianos un amor por las Escrituras. No solo por saber más, sino para ponerlo por obra. Veamos algunos detalles del magisterio de Jesús. Yo le voy a explicar algo que debe saberlo. ¿Cuántos evangelios tiene la Biblia? ¿Cuántos evangelios? ¿Cuántos tiene? ¿Quién da más? ¿Cuántos evangelios tiene la Biblia? Por allá nomás saben unos 4 que hay 4. Por aquí, ¿cuántos evangelios tiene la Biblia? 5. ¿Quién da más? La Biblia, hermano, tiene 5. ¿Usted? La Biblia suya, ¿cuántos tiene? 4. 4. ¿Verdad? La Biblia tiene 4 evangelios. 3 son llamados evangelios sinópticos. ¿Cuáles son esos evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Cuando usted quiere enterarse del panorama del Nuevo Testamento, de los evangelios, lea Juan, Evangelio según San Juan. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas. Son sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? Hacen una sinopsis los 3 evangelios de diferentes temas. Lo que dice Mateo de un tema, Marcos lo amplía y a veces Lucas un poco más. Entonces yo reúno los 3 evangelios y tengo un panorama mucho más amplio de ese tema. Entonces, cuando yo voy a preparar un sermón, que no le estoy enseñando ahorita a preparar un sermón, pero le explico cómo yo lo hago. Si yo tomo un texto del evangelio de Marcos, voy a tener que ver si se repite en Mateo y lo complementa Lucas. ¿Sí ve? Entonces, 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Juan no entra ahí porque no es sinóptico, es un evangelio paralelo a los demás, pero que le muestra un amplio panorama de los 3. Interesante, ¿no? Muy bien. Ese es el maestro, pues, benditos maestros. Ok. ¿Por dónde nos quedamos? Algunos detalles del magisterio de Jesús. No he llegado a lo de los pastores todavía. Aquí viene este detalle. ¿A usted no le ha tocado un maestro en el aula de clase que él está dudando de lo que está haciendo? ¿Sí le ha tocado? ¿Ah? Esos maestros que van y dicen: bueno, es que la verdad es que no me acuerdo bien, pero voy a revisarlo en el libro. ¿Ah? Y le está explicando algo que él no sabe. Ni él mismo sabe ni entiende. Eso le resta autoridad al maestro y confianza en él. La enseñanza de Jesús era con autoridad. Dígalo conmigo. Autoridad. Muy bien. La diferencia entre un ministerio ungido y la elocuencia de los escribas se hizo evidente. ¿Por qué? El Señor acusaba a escribas y fariseos de decir y no hacer. En cambio, Jesús decía poco y hacía más. El Señor Jesús tenía autoridad para enseñar. No era un maestro común. Había en sus palabras
había un poder especial en sus palabras. Sus frases calaban profundo en sus corazones. Se maravillaban no solo de lo que decía, sino de la forma en que lo decía. Los otros tenían conocimientos profundos de la ley, pero ellos sabían que no lo aplicaban. Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso les molestaba, pues. ¿Cómo es eso que este viene a decir? Si está escrito así, y viene a decir, ¿quién se cree que es? ¿Y con qué autoridad tú sanaste a ese hombre? Es día de reposo. Y yo les voy a preguntar a ustedes: ¿quién de ustedes, si no se le pierde una oveja o que está en un hoyo, no la va y la rescata? Los dejo en silencio. Y a este que estaba atado por el diablo, ¿no se le podía desatar? Y le sanó. Ahora, ¿cómo le contradecimos a este tipo que tiene poder? Lo dejaba en silencio, hermano, porque la palabra es poder. Y Él es el dueño de la palabra. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Entonces, Él era la palabra, era el poder encarnado en Jesucristo. Pasó un día por ahí para demostrarle su poder. La higuera no tenía fruto. ¿Y qué hizo? Te maldigo y nunca más habrá fruto en ti. Al siguiente día pasaron por ahí y otra vez, y los discípulos se dieron cuenta y dicen: maestro, la higuera que tú maldijiste ayer se ha secado. Poder. Poder. Poder de Dios. Y les enseñaba con poder, con autoridad. El maestro tiene que saber lo que dice. A ver, ¿cuántos sabemos aquí de historia algo? ¿Qué fiesta hemos pasado recién? Los difuntos. Dependencia de Cuenca. Vamos a la Navidad, así es, ¿no? Hay gente que celebra Navidad y no sabe ni qué rayo está celebrando. Está celebrando pan de Pascua, cena con pavo, juguete, ¿y qué más? Pavo, chancho, niño Dios, baile, borrachera, orgía con la comadre, eso, rey mago y todo eso. Pero no tienen ni idea realmente de la profundidad del tema. Las fiestas de Quito, 6 de diciembre, ¿qué están celebrando? ¿Cuántos años de la celebración de la independencia de Quito? ¿Cuántos años? ¿Cuánto? ¿400 y cuánto? Por ahí dice. Pregúntale a la mayoría de esta gente que está en la calle qué está celebrando. La fiesta de Quito. ¿Y cuándo fue? No me acuerdo. Era 6 de diciembre, estaban bailando el 6 de diciembre. O sea, cuando usted, hermano, enseña, debe de saber lo que enseña. Por eso es que antes debe de estar en la preparación. Gloria a Dios. Toda la enseñanza de Jesús era con poder, con autoridad. La autoridad propia, no la prestada, ¿no es cierto? No era un simple expositor de verdades textuales el maestro. Él era autoridad que daba vida a sus palabras, no dependía de citar a maestros anteriores como los escribas. Yo le voy a recomendar a todos los que pretenden predicar un día, no se respalden en filosofías humanas. La palabra tiene suficiente como para que nosotros citemos a Newton, a Aristóteles o a Platón o a Miguel de Cervantes. Decía Miguel de Cervantes: gloria in excelsis Deo. ¿Qué tiene que ver Miguel de Cervantes acá? Si los ángeles son los que cantaban cuando nació Jesucristo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué tengo que citar a Cervantes? La palabra dice. No esté gastándose el tiempo citando gente que no tiene nada que ver con la Escritura. Hable con la autoridad de Dios.
y haga prevalecer eso. ¿Ok? Me dice, no.